Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les hablará acerca de cómo los carroñeros bancarios y los carroñeros de la sierra se quieren aprovechar de las próximas elecciones y ganarlas sin la participación de Rafael Correa ni del movimiento de la lista 5, Revolución Ciudadana, Compromiso Social. Esto es para entender cómo funciona y cómo ha funcionado la banca. Tenemos que entender que desde 1900, en que se produce la revolución de Eloy Alfaro, hemos tenido ciclos en los que hemos tenido periodos de crecimiento y periodos de decrecimiento muy vinculados a las generaciones que han ido naciendo. Desde 1900 hasta 1910 tenemos un periodo de crecimiento que viene con la revolución liberal, y luego tenemos un periodo crítico desde 1910, porque en 1912 muere Eloy Alfaro, hasta 1920. Luego tenemos otra década, desde los 1920 hasta 1930, en que se dan otras crisis, y en este caso una crisis bancaria, porque los banqueros, como ahora, se aprovecharon de la revolución liberal, como se aprovecharon de la revolución de Alfaro, y ahora se aprovecharon de la revolución de Rafael Correa, para apropiarse del gobierno. Y los banqueros, entre la década de los 1910 a 1920, comenzaron a fabricar dinero hasta enloquecer al país. Cada banco fabricaba su propio dinero y se convirtieron en poder. Llegaron a tener presidentes. Y este dinero que circulaba sin respaldo alguno, finalmente en 1927 fue cortado cuando llegó al gobierno Isidro Ayora, y se creó el Banco Central y se crea la moneda del Sucre. Y nuevamente pasamos en la década de los 30 a un periodo de recuperación económica en que aparece ya el Sucre como moneda, que aquel tiempo era igual al valor del dólar. Pero llegamos a la década de los 1940, en la que empezamos con empieza la guerra mundial, perdemos las 3/4 partes de la Amazonía, somos invadidos por Perú, regalamos nuestro territorio al Perú, las Galápagos a los Estados Unidos, y todo aquello solamente porque, al ser invadidos, Estados Unidos le entrega armamento al Perú para que nos invada, a cambio de que le provea de caucho, y en ese momento Iquitos era el mayor productor de caucho de América del Sur, junto con Manaus en Brasil. Nos invaden, cogen nuestro caucho, porque los ríos Napo, Pastaza y Putumayo eran los mayores proveedores de caucho de Iquitos. Se quedan con esos territorios, y además Estados Unidos establece una base militar en Galápagos, en la isla Baltra. Así, en estas condiciones que estamos viendo y estamos viviendo, hemos sobrevivido toda la década de los 40, que es una década crítica. Hay la Revolución de la Gloriosa, llega Velasco Ibarra y entramos a la década de los 50. En la década de los 50 tenemos otro periodo de crecimiento económico, cuando llega por aquí la compañía United Fruit, comenzamos a exportar banano y comenzamos a recuperar, a tener una recuperación económica y a tener cierta estabilidad en los gobiernos, que comienzan a tener una duración más o menos de 4 años, hasta la década de los 60. En la década de los 60 volvemos a tener una crisis que se produce cuando en Estados Unidos entra en conflicto con Cuba, se produce la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se dice que exporta acá, nosotros tenemos un conflicto, los indígenas se levantan, reclaman tierras que ya lo habían hecho antes, se comienza la reforma, la Alianza para el Progreso. Se trata de neutralizar el levantamiento popular y se establece una serie de dictaduras que duran toda esa década hasta los años 70. En los años 70 tenemos nuevamente un retorno a un periodo más o menos de estabilidad, y
con el descubrimiento del petróleo en 1974, nos recuperamos y comenzamos a tener un crecimiento económico, y hasta ese tiempo los terratenientes, exportadores y banqueros eran los dueños del país. Cuando tenemos el petróleo, aparece una burocracia que se va apropiando de todas las instancias políticas que aparecen en el Ecuador, y al mismo tiempo, como se amplía la educación y la salud a las áreas rurales desde 1968, en que empieza el programa de medicina rural y del seguro social campesino, y lo que es las escuelas rurales unidocentes, Velasco Ibarra y todo eso llega en el periodo del petróleo. Esto crece y se financia con el petróleo y da origen a una burocracia que comprenden no solamente los funcionarios públicos, también comprende un mejor ejército, porque el ejército recibe plata, se multiplica, se van a especializar en el país, en otros países del mundo, y tenemos lo que se llama el militarismo ilustrado. Los militares aprovechan nuestro petróleo y se van a estudiar en los mejores centros de estudio del mundo sus carreras militares. Pero además también se reparten tierras, se apropian de la zona de Santo Domingo, de Quevedo y de buenas partes de la provincia del Cotopaxi, por ejemplo, de donde era el presidente Rodríguez Lara, de Pelileo, de esas áreas rurales, de esas haciendas, y comenzamos entonces a tener numerosos profesores, numerosos médicos que van formando sindicatos que se apropia un partido que se llama el MPD, el Movimiento Popular Democrático, y comienza este periodo de crecimiento económico, llega hasta que llegan los años 80, y a fines de los 90 se produce una nueva crisis económica, y esta nueva crisis económica, a fines de los 80, tenemos elecciones democráticas, se terminan las dictaduras y empezamos lo que se llama el periodo democrático, y tenemos lo que se llama la década perdida, que empieza en 1979-80 y que dura todos los años 80, en la que el Ecuador pierde mucho, pierde su capacidad económica, su capacidad productiva, todas sus capacidades, y finalmente Ecuador va entrando en una nueva crisis hasta que en los 90 resurge. Pero en los 90 resurge, y a la mitad de los 90 viene la guerra del Cenepa, eso desestabiliza, viene una sequía monstruosa, en la época de Sixto Durán Ballén también, y caen los precios del petróleo, de tal manera que se acaba esta euforia de los años 90 y tenemos el colapso bancario de 1999. En el colapso bancario de 1999 nos sigue una década terrible, en la que tenemos numerosos gobiernos, hasta que llega el año 2006, en que gana las elecciones Rafael Correa, y comienza desde el año 2010 hasta el 2020 un periodo de relativa crecimiento económico hasta el 2017. En el 2017 sube Lenín Moreno y se produce este colapso que vivimos ahora, que se acentúa con la llegada de la pandemia y que nos revela que lo que nos espera es una década muy difícil, en la que, por supuesto, nos enfrentamos a cosas fundamentales. Primero, posiblemente el dólar dejará de ser la moneda más importante del mundo y será el Bitcoin el que lo reemplace. ¿Por qué el dólar dejará de ser la moneda más importante del mundo? Porque en este momento que están en crisis, Estados Unidos está fabricando dólares como papel de regalo y no tiene ningún respaldo. Ya en un principio el dólar estaba respaldado por oro. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron no, a nuestra moneda le respalda nuestra capacidad industrial. Bueno, todo el mundo dijo sí. Cuando la capacidad industrial de Estados Unidos entró en lo que se llama la etapa de desindustrialización, comenzaron a exportar sus empresas a China y a otros lugares donde les resultaba más interesante fabricar y tener y producir, entraron en una fase que se llama la fase de especulación financiera, donde se supone que el valor del dólar estaba determinado por la credibilidad, por la confianza, por el crédito. Y el dólar se convirtió en crédito, se convirtió en tarjetas de crédito, el dólar se convirtió en crédito bancario, en crédito internacional, en préstamos, y
Simplemente el dólar valía por el crédito que tenía como moneda. Pero aparece el Bitcoin, y aparece el Bitcoin, que es una moneda que no vive del crédito, que es una moneda que tiene un valor real. ¿En qué consiste ese valor? Que cuando usted hace un trabajo, cobra su sueldo, va y compra un Bitcoin, eso es real. Cuando usted vende un carro y compra Bitcoins, eso es real. Cuando usted hace una casa y vende los departamentos, eso y los convierte en Bitcoin, eso es real. Ahí no existe crédito, no existe el crédito, no existe la credibilidad, nadie le presta, nadie le fía, no existe la confianza, lo que existe es la moneda. Y lo interesante es que todos los seres humanos que operan con Bitcoin se enteran que usted, que es una cifra, es un código, tiene más Bitcoin o tiene menos Bitcoin. Entonces aparece una moneda real. Esta moneda es la que le va a reemplazar indudablemente al dólar en lo que se viene después de la pandemia. En segundo lugar, estamos viviendo un momento en que Estados Unidos vive un colapso, y este colapso se produce porque es el último imperio ario europeo que existe en el mundo. Y este imperio ario europeo, que se fundamenta en la innovación, en la transnacionalización de la economía y en todo lo que es el dólar, la red bancaria mundial, el comercio mundial, Wall Street, Washington. Con Washington gobiernan todo lo que es las fuerzas militares. Con Wall Street controlan todo lo que es la banca, las acciones, las compañías. Y finalmente con Silicon Valley controlan todo lo que es la tecnología de la informática. Desde ese espacio tan poderoso, tan grande, que ha concentrado tanta riqueza, se produce una crisis dentro de los Estados Unidos, que es una crisis racial. Esta crisis racial, sumada a una crisis económica, los confronta con una realidad que ellos no querían ver. La raza blanca, que es una raza de frío, que genéticamente tiene capacidad para resistir el frío. Tenemos a los rusos en Siberia, tenemos a los vikingos en el norte de Europa, tenemos a los norteamericanos en el clima frío de Canadá y Estados Unidos. No puede resistir fácilmente el cambio climático, la mayor temperatura, la radiación solar, y tiene un impacto. Disminuye su capacidad fértil, son más sensibles al cáncer de piel, son más sensibles a otras culturas, y se enfrentan a un mundo donde antes, cuando ellos llegaron a ser poder, el mundo era un mundo de analfabetos. El mundo era un mundo que nadie manejaba celular, solo ellos. Que el mundo no era un mundo de donde nadie manejaba internet ni transporte. Hoy todos los seres humanos del planeta prácticamente saben manejar celular, saben manejar armas automáticas, saben manejar el transporte, saben manejar las comunicaciones, han aprendido, han estudiado, dominan más de un idioma. Esto crea una rivalidad con seres humanos que son mucho más competitivos que los que tenía hasta antes de la pandemia. Estos seres humanos competitivos, especialmente desde América Latina, los están invadiendo. Y por supuesto los están invadiendo también desde Asia, los están invadiendo desde el mundo árabe, y están creando una nueva sociedad donde los blancos supremacistas se ven arrinconados, amenazados y en peligro. Esto, a su vez, se traduce en que a nivel global, a nivel mundial, Estados Unidos muestra su flaqueza frente a potencias que emergen en todas partes y que no tienen ningún empacho en ocupar los lugares donde él abandona. Así, por ejemplo, tenemos en el Tratado Transpacífico, Estados Unidos abandona ese tratado e inmediatamente China lo ocupa. Esto nos hace ver las circunstancias que estamos viviendo. En este ambiente y en este entorno, ¿cómo se desenvuelve la política de Ecuador?
Ecuador depende del dólar, pero además es un país colonial donde el presidente Donald Trump pone y quita presidentes y le dice a la policía y al ejército lo que tiene que hacer. En estas condiciones, nosotros vemos que al debilitarse el poder de Donald Trump, también significa menor control sobre la policía, sobre el ejército y la posibilidad de que otras fuerzas políticas, no tanto otras fuerzas sociales, vayan primero por destruir al sistema electoral que tenemos, porque el sistema electoral que tenemos es una repartición del país entre partidos políticos, y los partidos políticos son simplemente empresas mafiosas que se reparten el Ecuador antes, durante y después de las elecciones, y no están pensando en que a usted le vaya bien, a mí me vaya bien, a su familia le vaya bien, a sus hijos le vaya bien. No. Por ejemplo, lo que estamos viviendo. Se han endeudado con el Fondo Monetario Internacional y han dejado a nuestros hijos con menos opciones de estudiar, porque han disminuido las opciones de estudios universitarios, menos opciones de estudiar en el extranjero, han disminuido esas opciones, pero además nos han dejado una deuda. Ahora los hijos nuestros están obligados a vivir más tiempo con nosotros en la casa porque les resulta cada vez más difícil conseguir un trabajo. Hasta nos llegamos a la pregunta de si las carreras universitarias son o no son una mentira social, porque después de que terminas la universidad tienes que también contabilizar cuántos años vas a necesitar para tener empleo. Esto lleva a que la gente que en este momento está desesperada, no tiene comida, deje de estudiar por ir a trabajar, vea la forma de ganar dinero, piense seriamente en emigrar del país, piense seriamente en narcotráfico, piense seriamente en todo. Recordemos que los bancos en Ecuador y los bancos en el mundo son lavadores de dinero sucio. Todos tienen en Panamá, en Islas Caimán, en los paraísos fiscales filiales. Ahí captan el dinero sucio y lo vienen a lavar acá. Y por eso, y nosotros pagamos dinero sucio por intereses, por préstamos que recibimos de dinero sucio. Hoy, los bancos que no hacen eso, como el Banco del Pacífico, como el Banco de Desarrollo del Ecuador, el BEDE, el Banco de Fomento, o Banecuador, están prácticamente quebrados y el gobierno tiene que prestarles dinero para que a su vez presten a sus clientes. El resto de bancos no. ¿Por qué? Porque ellos están inmediatamente lavando todo el dinero sucio. Recordemos que Ecuador solamente tiene en paraísos fiscales 40.000 millones de dólares que no los puede traer todavía. Entonces, ya sabemos cómo opera la banca, qué hace Guillermo Lasso, de dónde sale su fortuna. Su fortuna sale de tener una filial bancaria en Panamá y en otras Islas Caimán, donde recoge, como los muestra la película de los papeles de Panamá, dinero que va de impuestos, dinero del narcotráfico, dinero del tráfico de armas, dinero del tráfico humano, dinero de políticos corruptos que van a parar en estos bancos y luego vienen a parar donde nosotros, y es el dinero que se lo presta el Banco del Pichincha, es el dinero que se lo presta el Banco de Guayaquil. No está prestando y no tiene miedo a que los ecuatorianos no le paguen deudas o retiren las cuentas, o no, porque ahora después de la crisis bancaria ellos saben que para sostenerse lo que tienen que hacer es lavar el dinero mal habido del mundo. Esa es la situación y queremos un presidente que representa a esa élite bancaria como es Guillermo Lasso, que pretende ser el presidente de los ecuatorianos. Es decir, Estados Unidos ya en muchos países ha formado lo que se llama las narcodemocracias, como la de Colombia. Ustedes pueden ver la película Narcos en el último capítulo. El agente de la DEA dice, hemos creado
una narcodemocracia en Colombia. Y acá estamos creando también una narcodemocracia con un banquero que lava, como todos los bancos de Ecuador que son privados, dinero mal habido que lo captan en sus filiales que tienen en Islas Caimán, en Panamá, repito, y en Ecuador. Es donde hacen el lavado. Esa es la verdadera imagen del candidato Guillermo Lasso, que pretende gobernar al Ecuador. Muchas gracias.